Hola, ¿qué tal mis amigos de Mente Positiva? Bienvenidos a este nuevo video. Si estás en momentos donde la economía está baja, si tienes carencia, si el dinero te falta, no puedes o no tienes lo suficiente para satisfacer a tu familia, no tienes para comprar las cosas en tu hogar, pues hoy te vengo a enseñar un ritual secreto que te va a ayudar a que crezca o que abunde todo lo que tiene que ver económicamente en tu hogar. Así que vamos a hacer este ritual. Este ritual es con dos materiales como los que puedes ver en la cámara y que son esencialmente para este tipo o este ritual, que es el secreto que les digo yo, porque es un ritual muy sencillo pero muy efectivo. Así que te voy a decir qué es lo que debes hacer. Primeramente, los materiales que vas a utilizar, para qué sirve cada material, y después te daré los pasos y recomendaciones. Antes de indicarte todo esto, quiero pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like, compartas este video y actives la campanita. Comencemos. Los materiales que vamos a utilizar ahorita son los siguientes. Es una vela blanca, como la que puedes ver aquí. Bueno, yo lo que voy a utilizar es una vela de esas que son grandes, que normalmente se llama veladora, pero puedes utilizar esas blancas delgaditas, que te va a ayudar mejor porque se consume, y eso sería como cerrado el ritual a lo que se consume. También vas a necesitar azúcar. La cantidad es la necesaria para hacer un círculo en el lugar donde vas a hacer este ritual. Además de eso, hay que tomar en cuenta el lugar donde vas a hacer. El lugar debe ser un lugar tranquilo, relajado, y además que donde vas a hacer esto no toque nadie para nada, porque lo vas a tener durante 7 días. Así que te recomiendo que no en ese cuarto o en ese lugar no llegue y toque lo que hiciste. Entonces vamos a indicarte para qué sirve cada material. Bueno, la vela, como puedes ver, la vela blanca es el secreto en este ritual, porque la vela blanca es un símbolo de esperanza, que uno quiere algo para nosotros, en este caso es la abundancia económica, y tenemos la esperanza de que se dé y comience a hacerse realidad de a poco. Por eso es la vela blanca. En este caso, el azúcar, ¿para qué te sirve? El azúcar te va a servir es para endulzar este ritual. Al momento de endulzar el ritual, le estamos dando un poder o atraerle de una manera más sutil, más dulce a lo que queremos. Si la vela nos está dando la esperanza, el azúcar nos está dando esa sutileza, esa suavidad, para que llegue con más, como te digo, con más suavidad lo que queremos. En este caso, el dinero, la abundancia y la prosperidad a nuestro hogar. Por eso utiliza el azúcar. No vamos a utilizar dinero en este caso, pero sí vamos a utilizar una frase que es buena y que es un decreto, se puede decir, que es muy poderoso. Listo, con estos materiales que vas a tener es suficiente. Vamos a indicarte el paso a paso. Vamos a comenzar con los pasos. Los pasos son los siguientes, pero primero, como te dije, debías de haber conseguido el lugar donde vas a hacer, que ese lugar debe ser fijo. O sea, quiere decir que no te vas a mover de ahí. O sea, los materiales que vas a utilizar de ahí no deben moverse. Y nadie debe tocar. Debe ser un lugar tranquilo, que tenga paz, que nadie esté por ahí, no haya bulla ni nada de eso. Entonces, una vez que estás en el lugar, lo que vamos a hacer es colocarnos ahí y vamos a hacer primeramente con el azúcar, vamos a formar un círculo. Pero vamos a poner la vela a un lado, eso la vamos a utilizar después. Entonces, vamos a coger y poner el azúcar. Yo le voy a poner alrededor de este de aquí, para irnos dando como referencia. Tratemos de que no quede ningún hueco suelto.
tratemos de ponerle el azúcar lo suficiente. Listo, ahí está. Ahí tenemos un círculo. Y lo que vamos a hacer ahora es poner la vela en el centro del círculo. Lo ponemos ahí y lo que vamos a hacer es encender la vela. Entonces procedemos a encender. Eso me olvidaba. El material también que debemos utilizar es unos cerillos. Y vamos a encender la vela. Listo. Una vez encendida la vela, no te olvides que al apagar el fósforo no lo soples, simplemente lo agitas hasta que se apague y estará listo. Ahora lo que vamos a hacer es decir la frase o la petición o el decreto 3 veces, vamos a decir. Le vamos a decir 3 veces y vamos a dejar que, si es de las velas pequeñas, de las velas delgadas, dejamos que se consuma. Pero si es esta vela que puedes ver aquí, acabas de decir el decreto y apagas la vela. Lo que yo recomiendo es que cada vez que digas el decreto, siempre tener la mentalidad positiva, la idea positiva de que va a llegar el dinero a tu casa. Imagina o visualiza cómo llega el dinero para que el decreto se haga más fuerte y se haga real. Porque si tú lo dices pensando en algo negativo, o pensando que esto no va a ser así, o pensando de que el dinero nunca va a llegar, entonces lastimosamente el decreto no va a funcionar ni el ritual. Lo que te pido es que tengas mentalidad positiva, mentalidad abierta. Entonces, una vez hecho eso, solo lo que vamos a decir es la frase. Y la frase dice así. Lo vamos a decir de manera suave, pero 3 veces, ¿no? Vamos a decir: la abundancia y la prosperidad es mi derecho de nacimiento. Decreto: una semana abundante, lo merezco, confío en mí y me lo permito. Ya. Esta parte, si es que tú la escuchaste, sería bueno que la vayas al primer comentario o en el comentario y la escribas ahí. Eso te va a ayudar a que después lo digas en el decreto, para que te lo grabes. Vas a escribir ahorita, vas a ir ahorita en el comentario de este video, en los comentarios, y vas a escribir el decreto que te estoy diciendo. Por eso te lo voy a repetir, por eso te lo voy a decir 3 veces. Recuerda, una vez que digas la frase, apagas la vela, en el caso de esta vela. Si no, de las velas delgadas, dejas que se consuma. Recuerda, puedes ir a poner el secreto, lo escribes ahorita en el comentario. Eso te ayudaría bastante. Entonces vamos a decirlo, ¿no? De nuevo. La abundancia y la prosperidad es mi derecho de nacimiento. Decreto: una semana abundante, lo merezco, confío en mí y me lo permito. Nuevamente repites: la abundancia y la prosperidad es mi derecho de nacimiento. Decreto: una semana abundante, lo merezco, confío en mí y me lo permito. Listo. Una vez que has dicho eso, vas a coger y vas a apagar la vela. Entonces, terminado el ritual, yo no le voy a apagar, sino que le voy a dejar hasta el final de este video. Terminado el ritual, estará listo. Ahora, ¿qué debes hacer? Recomendaciones. A ver, cuando termines este ritual, lo debes hacer el día lunes. Escucha bien, el día lunes lo haces el ritual. Y lo vas a repetir durante 7 días.
7 días. O sea, cada día vienes, enciendes la vela, dices el decreto y listo. Cada día vas a hacer eso. Durante 7 días. Durante 7 días llegas, vienes al lugar donde estás, enciendes la vela y dices el decreto 3 veces y listo. Te retiras, pero siempre con la mentalidad positiva. Esa es otra recomendación. Siempre piensa de manera positiva para que el ritual se haga efectivo. Si no, no va a resultar. Esto es como todo lo que haces, debes hacerlo de una manera positiva para que te salga bien. Asimismo es este tipo de rituales. A ver, otra recomendación. Terminado los 7 días, puedes coger el azúcar, barrerla y la botas. Listo, eso es lo que vas a hacer. Luego, al siguiente día, por ejemplo, eso lo terminas el domingo. El lunes vuelves a hacer lo mismo. Puedes hacerlo en el mismo lugar o buscas otro lugar de la casa donde creas que hay mayor paz, mayor energía positiva. Eso ya depende de ti. Pero vuelves a hacerlo y lo repites durante 7 días. Solo encender la vela. No venir y hacer el círculo y poner la vela en el centro. No, solo encender la vela. En el caso, pasados los 7 días, ahí sí vuelves a repetir todo el proceso del ritual. Eso es lo que debes hacer. Espero que entiendan. Eso es todo en este video. Recuerden que pueden compartir, suscribirse al canal, dejen su like, compartan y nos vemos hasta la próxima.